Buenos días, ¿qué tal? Soy Manuel López Forjas, es un gusto saludarles. Soy mexicano de origen y crianza, pero hago la tesis doctoral sobre el colectivismo agrario en la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias a una beca de la misma universidad, un contrato que me permite estar aquí al 100%, dar algunas clases, desarrollar mi investigación y en el marco de un instituto de la Corte en Europa. Agradezco mucho al profesor Germán Mendoza Arequipa por la invitación a participar con ustedes, aunque sea vía estos medios. Espero en el futuro poder colaborar de modo presencial. Será un placer charlar con todos ustedes de forma personal, de forma más directa. De acuerdo a la petición que el profesor Germán me ha pedido, voy a desarrollar unas reflexiones en un periodo no mayor de media hora, lo prometo, que espero que les sirvan, les puedan ser de utilidad para la asignatura que están cursando sobre sociología, sobre pensamiento sociológico, historia del socialismo, pensando sobre todo en su formación como historiadores que estarán allí con los archivos, con los documentos, pero también de cara a la realidad, ¿no? De cara a los problemas directamente sociales que enfrentamos sobre todo en nuestras realidades latinoamericanas. Sin más preámbulo, les voy a desarrollar en 5 puntos. El primero es la introducción y la conclusión, así que solo quedan 3. Lo que el profesor Germán me pidió, que es sobre el pensamiento económico neoclásico en la sociedad contemporánea y sobre todo la crítica de uno de los pensadores quizás más lúcidos del siglo XX, aunque un enfoque evidentemente eurocéntrico, porque pues, al final si uno como latinoamericano tiende a ser eurocéntrico, pues los europeos pues evidentemente no pueden ser otra cosa, aunque a veces hay algunas excepciones bastante apreciables. El eurocentrismo, como todos los sismos, todos los sistemas que dicen mi realidad es la mejor y de aquí se controla el mundo, son peligrosos y yo creo que con un matiz, con una apertura a otras realidades, con una igualdad de condiciones, se puede ir superando y se pueden buscar nuevos esquemas. Entonces, Adorno, que será, digamos, el colofón del tema que voy a desarrollarles, pues fue uno de los pensadores alemanes que criticó precisamente todo este pensamiento económico, que les voy a trazar todo un panorama, ¿no? Aunque el objetivo es el periodo entre guerras, según me ha comentado el profesor Germán. Sin embargo, como historiador, ustedes notarán, no puedes explicar un proceso aunque sea contemporáneo, sin remitirte quizás menos a un par de siglos anteriormente, ¿no? Entonces comenzaré con la introducción, después iré al segundo apartado sobre las formas de desarrollar el capitalismo, con los diferentes esquemas, el keynesianismo, el neoliberalismo, y luego una corriente intermedia que es la economía mixta, ya se las explicaré. El tercer punto será el pensamiento económico neoclásico, que de hecho es una variante, un desprendimiento de esta economía mixta. Y ya pasaremos a la cuarta parte, la esencial, que es la teoría crítica de Theodor Adorno, ¿no? Su crítica a la industria cultural y sus reflexiones sobre la vida dañada que en el fondo van interconectados. Para proceder, después de plantear tantos problemas, proceder a una solución. Entonces, mis 30 minutos comenzarán a partir de ahora. Esta introducción era un poco para saludarles. En la introducción sobre ese pensamiento económico, yo lo que les ofrezco en un texto que les haré llegar, que les hago llegar también por vía del profesor Germán, no les diré todo el texto, porque sino más que nada les daré unas pautas para que lo puedan ustedes interpretar, comentar y recibir de forma crítica. No es palabra de Dios, esto es simplemente una serie de reflexiones
que les ofrezco con humildad, con la modestia que pueda tener y sobre todo también con los conocimientos que he podido adquirir a partir de estos temas que me interesan, ¿no? Entonces, yo parto desde la ilustración europea, sí que tiene un desarrollo en América Latina, en los virreinatos de la monarquía hispánica, y esta ilustración en el siglo XVIII tenía un proyecto que yo les podría poner más ejemplos, pero lo desarrollaré simplemente en dos directrices. Buscaba, por una parte, desarrollar el progreso de la humanidad, alcanzar una idea moderna de felicidad a partir de la ciencia y la tecnología, una ciencia que empezaba precisamente a sistematizarse a partir sobre todo del el gran conocimiento que se pudo articular en ese tiempo. ¿Cuál es el proceso, cuál es el documento por antonomasia de la ilustración? La enciclopedia. La enciclopedia que tenía un fin científico y que sobre todo pensaba que al aglutinar todos los saberes el ser humano puede liberarse en este espíritu ilustrado. Y la otra cosa tiene que ver con la política y tiene que ver con esta idea del buen gobierno que ya estaba en los tratados de siglos anteriores, pero ya con un matiz, con una incipiente idea del ciudadano, un ciudadano que puede contraer derechos y obligaciones. Y ese espíritu es el que precisamente alimenta a la Revolución Francesa, por ejemplo. Cuando se rompe ese antiguo régimen o se rompe la estructura del sistema cortesano, pues se le exige ahora al ciudadano que era la república, que es un heredero de esta tradición ilustrada, que precisamente articule esta necesidad de comprometerse con la vida pública, de ser un sujeto activo. Y esta vida pública, por supuesto, tenía que ver con la ciencia que les acababa de escribir y con la economía. De hecho, esta parte económica no estaba separada del gobierno, no estaba separada del sistema político, sino que se está hablando precisamente de una economía política. La economía política, aunque hay muchas polémicas, se arrastra desde siglos anteriores, como tal la colocamos en el siglo XVIII en la Ilustración, ya como una ciencia importante, que iba a regular todo. Cada cosa estaba perfectamente conectada, no es que la economía esté por aquí y el gobierno esté por aquí, el dinero por aquí y la administración y la dotación de servicios de una esfera distinta, todo estaba conectado. Y a partir de esta ilustración, que les digo, me vas a explicar el siglo XX a partir del XVIII, sí, porque todas las corrientes que incluso nos llegan hoy en día, con las que se explican gran parte de los problemas sociales y económicos, casi todos esos problemas derivan de este pensamiento ilustrado y de esta economía política, ya sea para criticarlo o bien para justificarlo, darle un desarrollo. Y dentro de esos desarrollos hay muchas polémicas. Empezaré primero con estos desarrollos y después me iré con lo principal que es el pensamiento de Theodor Adorno, ¿no? Que es una de las críticas, en la escuela de Frankfurt, que es una de las críticas más agudas a toda esta ilustración, precisamente. Bueno, un recordatorio que quizás ustedes ya vieron en su clase, yo no me quiero meter mucho en la historia en este momento, pero simplemente como el recordatorio de la escuela de la economía política clásica, que siempre se cita, ¿no?, a Adam Smith y a David Ricardo. Adam Smith escribe La riqueza de las naciones, ¿no? En 1776 la publica en Londres y Ricardo hace un desarrollo posterior de esta economía política de Adam Smith. ¿Cuál es la tesis fundamental de esta economía política ilustrada, de esta economía política clásica de la cual se va a desprender todo? Esto es muy importante para que entendamos el pensamiento neoclásico.
pues que el valor que determina la mercancía, el que determina los productos, es el trabajo invertido en ellos, de forma total. ¿Cuánto cuesta un objeto? ¿Cuánto cuesta una botella de agua? ¿Cuánto cuesta una computadora? En ese pensamiento costaría la cantidad de trabajo total neto invertido en desarrollar esa botella de agua o esta computadora, ¿sí? Esto es una reducción y que necesita muchos matices, pero es la tesis, yo creo que básica, que debemos recordar. Luego, a partir de allí, hay dos valores, ya una vez que el valor del trabajo, pues una es el valor que se le da de modo interno, y luego el valor que se le da a la hora de comerciar. ¿Qué necesitas para tener un comercio activo? Pues necesitas una libertad comercial. Estos pensadores estaban en contra, sobre todo Adam Smith, aunque no lo parezca, según la historiografía clásica, estaba en contra de este gran monopolio comercial establecido por el Imperio Británico, que era la realidad que estaba criticando fundamentalmente, ¿sí? Entonces, como toda la economía pasaba por esta política imperial, como oposición, la economía política clásica exponía de forma crítica que lo que hay que hacer es dar paso al libre comercio. Un libre comercio que hay que tener cuidado con sus reglas, porque hay unas reglas y hay otros factores, siendo la base el trabajo. Como colofón, ya simplemente para pasar al siguiente punto, estas doctrinas económicas, pues ahí tiene que estar relacionado y no se ha subrayado mucho que en Adam Smith, el autor de La riqueza de las naciones, que defendía el libre comercio, también hay una crítica a la división del trabajo. El trabajo como la fuente de toda riqueza, la base de la riqueza de las naciones. ¿Por qué? Porque la división del trabajo, que es necesaria para tener más productos, tener más variedad de mercado, pues implica una explotación, corre el riesgo de crear relaciones de explotación entre los empleadores o patrones y los trabajadores. La frase conocidísima y mal citada de Adam Smith de la mano invisible sí implicaba que los mercados se autorregulan por sí mismos en un ciclo económico perfecto, pero Adam Smith lo usa más bien con una cierta ironía, diciendo que si se deja totalmente libre esta libertad comercial, si se deja esta regulación de los mercados por sí mismos, se corre el riesgo de que esta división del trabajo se acentúe en una desproporción en contra de los trabajadores, de los obreros, en este industrialismo incipiente, en esta industria que estaban haciendo. De hecho, la crítica que se conoce de Carlos Marx, pues parte de Adam Smith, parte de esta economía política clásica, y después retomaremos a Carlos Marx, sobre todo con el pensamiento de Adorno, ¿no? Como un desarrollo 2 siglos después. ¿Por qué Carlos Marx se basa en Smith? Dice, sí, el trabajo es la base de toda economía política, es la base del sistema comercial, es la base del valor de las mercancías. Pero el sistema, ya en el siglo XIX, como con el industrialismo exacerbado en Gran Bretaña, lo que está haciendo es convertir al trabajo en una mercancía más. Entonces, el capitalismo, en ese proceso, en este nuevo sistema económico distinto del feudalismo, la base fundamental es que yo como trabajador vendo mi fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿sí? Y en tanto que vendo mi fuerza de trabajo, participo y creo una relación de subordinación hacia el empleador, el que pone las reglas. En este momento no existe unos derechos laborales. Las jornadas de trabajo que Marx denuncia en Inglaterra son tremendas.
unas jornadas de 14 horas, niños trabajando 10, 12 horas, mujeres embarazadas que si por el periodo de maternidad, de lactancia, las despedían o tenían que ir a trabajar igual 10, 12 horas. De esto estamos hablando, no es simplemente hablar de economía en abstracto, sino que esto se relaciona. ¿Por qué este sistema tendía hacia eso? Porque para producir más, se dieron cuenta, necesitamos el trabajo, en efecto, fuerza de trabajo. ¿Y qué pasa si generamos fuerza de trabajo y tenemos la máxima de las ganancias? ¿Cómo le hacemos? Pues perjudicamos a estos trabajadores que total necesitan de este dinero, de este sistema. Van a trabajar de todas formas para nosotros, en las reglas que nosotros, patrones, les pongamos, según este industrialismo. A esto se le llama plusvalía, el valor agregado de los productos que la economía contemporánea sigue manejando todavía. Es decir, quizás este bolígrafo, este lapicero, costó $1, costó, me costó $1, por ejemplo, pero en su producción realmente se invirtieron 20 centavos de dólar o 10, le están ganando 10 veces más. Eso ya es plusvalía, pero de esos 10 centavos de dólar que se le invirtió en ello, ¿cuánto le tocaron al trabajador? Probablemente 2. En esas proporciones estamos hablando. Entonces, redondeando esta parte, ya entramos a esta crítica del capitalismo muy rápidamente. La sociología tiene un papel importante en esta conexión entre economía política, a partir de darse cuenta de que la economía política clásica tenía un fin de explicar todo el nuevo sistema mercantil, todo el sistema comercial de compra-venta de productos, pero que al mismo tiempo se establecen necesariamente relaciones sociales, relaciones entre individuos, entre personas, que tienden a favorecer a unos y a perjudicar a otros. Siempre sucede así. ¿Qué modelos económicos? Ya vamos a la segunda parte, disculpen la introducción tan larga. ¿Qué modelos económicos tenemos en este proceso? Pues el keynesianismo. Keynes, John Maynard Keynes, era un economista británico que conocía muy bien toda esta tradición de Adam Smith, del libre comercio, de la mano invisible, de la regulación de los mercados, la división del trabajo, pero él se mantuvo escéptico al respecto de que los mercados se pudieran regular a sí mismos. Entonces, ¿qué propuso? La única manera de evitar que los mercados de esta regulación generen desigualdades sociales es que el Estado, el gobierno, controle las actividades comerciales, sea el que regule todo lo que pasa a partir del capital. Y cuando digo capital no estoy hablando solo de dinero así como que sacamos del bolsillo, sino de todo el concepto de dinero circulante, dinero no solo en efectivo, sino dinero representado, dinero en bancos, y valor, sobre todo el valor que se le asigna al papel moneda y se le asigna a las acciones y a los procesos comerciales. Todo un sistema, este del capital, no es solo decir un billete, dos billetes, es toda una interconexión mucho más compleja, como ustedes sabrán. Pues precisamente Keynes estaba proponiendo que el Estado se encargara de todos estos elementos para evitar los abusos patronales. En ese sentido, pues, donde se aplicó sobre todo la crítica de Keynes, pues curiosamente ya en el siglo XX, ya saltamos del XVIII, un poquito de Marx en el XIX, ya pasamos al siglo XX, se aplicó en Estados Unidos cuando se produce la quiebra, la ruptura de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929. Esto es un caso emblemático como una de las crisis más visibles del capitalismo, de este sistema, cuando los mismos empresarios decidieron declararse en bancarrota antes de
reducir el precio de sus productos, e incluso algunos, como verán en el texto, se suicidaban. Son quizás casos minoritarios, pero sirve como ejemplo, sirve como el símbolo de todo este sistema ante la, la importancia que había en el consumo. Si el consumo baja, si las acciones colapsan, entonces todo este sistema aparentemente perfecto, este sistema económico se cae, se quiebra y todas las relaciones sociales se van perjudicadas. Estados Unidos, ¿cómo solucionó esto? ¿Qué tiene que ver con Keynes? Pues precisamente apostó por un proteccionismo económico. ¿Por parte de quién? Del Estado, del gobierno. Esto lo podrán consultar en la bibliografía como el New Deal, el nuevo acuerdo, el nuevo trato, que fue representado y llevado a cabo por el presidente Roosevelt, precisamente. ¿En dónde creen ustedes que este sistema del keynesianismo tuvo éxito también? Porque tuvo repercusión en América Latina. Los gobiernos latinoamericanos, a partir de darse cuenta de que estaban sufriendo los efectos ya de esta bursatilización, de esta globalización por la quiebra de la bolsa de valores, pues intentaron aplicar este sistema, el proteccionismo económico desde el Estado. En un primer momento, les hablo de la primera mitad del siglo XX. Todas las empresas privadas deberían estar reguladas por el gobierno de manera que no perjudicaran a los ciudadanos. Habría una transparencia, había instituciones públicas que precisamente atenderían primero al ciudadano y lo protegerían en contra de los abusos patronales. En México tenemos todavía este sistema de las juntas de conciliación arbitraje, donde un trabajador puede ir y denunciar los abusos de un patrón que no me paga mi salario en el mes que acordamos, que no está respetando el contrato, que no me da seguridad social según la Ley Federal de Trabajo. Pues ya la Junta de Conciliación y Arbitraje precisamente intenta reconciliar estas relaciones entre los trabajadores y los patrones. ¿Funciona? Claro que no, al final los patrones se salen con la suya, no seamos ingenuos. Esa es una variante. Hemos hablado en la introducción de la economía política clásica, hemos visto el desarrollo muy incipiente de Marx, luego ya en el siglo XX ya hemos visto el keynesianismo con un impulso al Estado, y luego viene el neoliberalismo, que viene siendo esta recuperación tardía del liberalismo económico de la economía política clásica. Porque en oposición al keynesianismo, este fortalecimiento del Estado, pues estos autores del neoliberalismo, tanto en Chicago como en Austria, en Chicago con Milton Friedman, en Austria con Mises y Hayek, pues ellos decían, el Estado es incapaz de regular la actividad económica. Su función es muy modesta, sus capacidades están muy limitadas. Ya en este nuevo sistema global, mercantil, este sistema mundo que decía Wallerstein, ya no pueden el Estado dar abasto a todos. ¿Quiénes son entonces los que pueden realmente consolidar una economía política, una economía libre, que incluso dé trabajo a todos los ciudadanos? Las iniciativas privadas, los empresarios, las instituciones que no son del gobierno. Entonces, este sistema neoliberal, lo único que toma del liberalismo clásico es esta idea del libre comercio, que no haya pues interrupciones en las aduanas, que no haya aranceles, pago de tasas, que haya facilidad en estos procesos comerciales,
a cambio de generar empleo. Y como genera empleo, supuestamente, trabajo, las empresas necesitan trabajadores, el Estado les da concesiones, les condona impuestos, les cede terrenos a precios bastante irrisorios, la verdad. Por eso cuando se dice que mira, las grandes empresas transnacionales, Coca-Cola, Google, pues las que quieran, no pagan impuestos, pues no pagan impuestos una mínima parte porque el mismo sistema se los está permitiendo. No es ilegal. Deducen impuestos vía donaciones, vía actividades supuestamente solidarias, deducen impuestos y los deducen a tal punto de no pagar realmente la gran cantidad que deberían, según el acuerdo. Un ciudadano puede terminar pagando proporcionalmente de su salario más impuestos que las mismas empresas transnacionales con millones de dólares de ganancias. Ese es el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque estas empresas prometen al Estado darle a la sociedad lo que él no puede. En esencia, hay muchos matices, pero yo creo que esa es lo fundamental. Simplemente decirles que las consecuencias para los trabajadores, pensando desde la sociología, son nefastas. ¿Por qué? Si las empresas son las que tienen la voz cantante, el ciudadano de a pie, el trabajador, se tiene que ajustar. ¿Y qué están haciendo las empresas hoy en día? En Europa todavía están más reguladas, pero en América Latina y parte de Estados Unidos es evidente. No están dando contratos incluso permanentes o contratos pues abiertos, transparentes, sino contratos parciales que tienen que cumplir unos objetivos y si no los cumple el trabajador se marcha. No generan antigüedad. Sí, mira, te voy a contratar, pero cada 6 meses tienes que firmar. Con ello es como si terminara un contrato, te pago tus honorarios y vuelves a empezar otro como si no hubieras trabajado aquí antes. ¿Qué implica esto? No generas antigüedad. Y para las pensiones, pues no generas pensión. Tienes que buscar tus fondos de ahorro de tu mismo salario. Son consecuencias que afectan a los derechos de los trabajadores, que quizás los autores del liberalismo clásico estaban incluso combatiendo, pero los neoliberales se volcaron en contra de ello, ¿no? ¿Cuál es el punto intermedio? Ya tenemos keynesianismo por un lado, fortalecimiento del Estado, neoliberalismo, fomento de la iniciativa privada para dar apoyo a las actividades económicas. Lo que en Alemania, sobre todo los alemanes a partir de la división de Alemania y al fin de la Segunda Guerra Mundial llamaron economía mixta, economía social de mercado. Los alemanes se dieron cuenta de que había que buscar una tercera vía, sobre todo más en la República Federal, es decir, la parte occidental de Alemania, la parte europea de Estados Unidos. Ellos dijeron, vamos a intentar una regulación, no hay que disminuir el Estado porque es importante, pero también hay que apoyar a los empresarios. Entonces se creó este sistema social de mercado que mantiene un balance entre ambos, entre el sector público y el sector privado. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Cuando funciona bien, le da, le da voz y voto, participación, a un tercer sector obrero o sector popular o campesino, no solamente el sector del gobierno y el sector de los empresarios, ¿sí? Esto en América Latina pasó antes, pasó desde que nacieron las primeras naciones de Iberoamérica. ¿Cómo? Con insistencia, luchando y reclamando en los mismos parlamentos, en los congresos de diputados, el reconocimiento de derechos campesinos y obreros, que el mismo sistema de los gobiernos republicanos, liberales, no está contemplando, porque la burguesía latinoamericana, que heredó la independencia, heredó todo este espíritu, estaba pensando en otras prioridades hacia Estados Unidos y hacia Europa.
pero siempre se olvidaba de legislar en materia a favor de los campesinos y los obreros. En México, en la Constitución, los artículos que incluyen la propiedad de tierras y aguas y la propiedad del subsuelo como parte de la nación, de todos los ciudadanos mexicanos, fue un logro después de mucha insistencia y de muchas luchas populares, con argumentos bastante acertados y en el Parlamento, en el Congreso. No le estoy hablando de revueltas como se suele minimizar esta clase de movimientos, ¿no? Sino realmente con movimientos organizados que tenían sus propios proyectos y tenían sus propias demandas. Esto fue antes. En Alemania, les digo, regresando a este tema de la economía mixta, pues se buscó este equilibrio y como era un país que acababa de recibir toda la financiación de Estados Unidos que ya venía de este proteccionismo económico, con esto se rearmó, levantó sus ciudades y le alcanzó el dinero para crear una gran industria nacional, una industria local, y luego venderle sus productos a la Europa que ellos mismos reconstruyeron, porque Europa estaba destruida en 1945, totalmente destruida. Estados Unidos la reconstruyó, les da dinero, le dice, pero ¿a quién le voy a comprar si ya mis industrias en Europa están destruidas? Y Estados Unidos levanta la mano y dice, pues a mí, porque yo tengo industrias y yo tengo productos. Así de fácil. Todo estaba perfectamente pensado. Disculpen que me estoy alargando, ya vamos al punto del pensamiento económico neoclásico, pero espero que esta reflexión les pueda ser de utilidad y que tengan preguntas. Pues una de las derivaciones de este pensamiento económico neoclásico viene de ahí precisamente, de la economía mixta, de la economía social de mercado, pero también tiene una confluencia en Suiza, una confluencia en Inglaterra, en Italia mismo, y hasta en Estados Unidos, pero en América Latina quizás este pensamiento se ha aplicado de una manera negativa al final. Ahora lo explicaré. Recuerden que en la economía clásica pues siempre se estaba discutiendo de qué depende el valor de los productos que se ponen a disposición de los clientes y los consumidores, ¿no? Pues estos pensadores de este neoclasicismo económico, no para nombres pues les paso textos, está sobre todo Alfred Marshall en Gran Bretaña, que venía también de una tradición que se estaba consolidando allí. Había una variante de sistemas económicos inmensa, Alfred Marshall y, para citarles otro nombre, Paul Samuelson. Pero yo lo que les diré son las ideas fundamentales, a pesar de todas sus diferencias. ¿De qué depende el valor de un producto? No depende del valor del trabajo invertido en él, no depende del tiempo que me tardo en diseñar este bolígrafo. El valor de una mercancía depende del criterio subjetivo del consumidor, del gusto en que con el cual satisface el consumidor sus necesidades. Entonces, están describiendo el sistema actual y dicen los consumidores sí satisfacen en primer lugar sus necesidades, tienen una jerarquía de necesidades, hay una clasificación de las necesidades. Entonces hay un valor total, una utilidad total, pero ya una vez que satisfacen esa necesidad total, esa necesidad básica, pasan a una necesidad marginal, un valor que se vuelve decreciente. Es decir, esta utilidad marginal, una vez satisfechas las necesidades primarias, necesita una alimentación porque no se puede mantener. Puedes comer, siempre vas a necesitar comer, pero luego para los gustos personales de cada uno pueden cambiar. Entonces necesitas mantenerlos, por eso es una utilidad que va al margen.
los marginalistas les suelen llamar. Esto es muy reducido, pero simplemente para que tengan un panorama de hacia dónde apuntaban estos economistas neoclásicos. Entonces parten ya no de la abundancia de productos, sino de la escasez. Tenemos que estudiar las necesidades de los consumidores, su dinámica de consumo, pero partiendo de que no hay productos, partiendo de que hay una escasez de productos, ya no es que hay una sobreabundancia. Después podremos medir qué productos están en sobreabundancia y cuáles están en escasez, pero por lógica partimos de lo que no hay y lo que se tiene que crear. Entonces los empresarios empiezan a preguntarse qué es lo que les vamos a entregar a los consumidores una vez satisfechas sus necesidades. ¿Qué tal si les generamos nuevas necesidades? ¿Qué tal si este valor decreciente, esta utilidad marginal, una vez que está en combinación con esta utilidad total, qué tal si les vamos sugiriendo sus propias dinámicas de consumo? Una vez que estudiamos perfectamente cómo se mueven, porque los seres humanos somos cíclicos y la economía en tanto actividad humana entra en estos círculos, en estas repeticiones. Si los empresarios somos capaces de saber qué es lo que le puedo vender a un determinado grupo social, entonces vuelco toda mi producción hacia ello y tendré más ganancias. Eso hoy en día se llama estudio de mercado. Cuando quieres poner un negocio, haces un estudio de mercado para ver si va a ser rentable, si la utilidad va a estar a tu favor. A esto, uno de los desarrollos parece perverso, pero le llamaban economía del bienestar. Tenía para algunos un fin positivo. Buscaban reducir la pobreza, explicarse por qué hay grandes índices de pobreza, e intentaban buscar una economía en la que todos tuvieran unos mínimos decentes. Pero si te estás volcando hacia la satisfacción de las necesidades subjetivas, secundarias, hasta los deseos de los consumidores, entonces ya dependes de su poder adquisitivo y dependes de las condiciones que les puedas dar a nivel social. Hay que atender este grado de satisfacción. Es un grado. ¿Qué tan satisfecho estás? Hoy en día te ponen una carita feliz con diversos matices o una cara triste. ¿Qué tan satisfecho te fuiste de la tienda? Pues se estudia todo eso para garantizar un consumo mínimo. Y cuando se habla de consumo mínimo a nivel microeconómico, se habla de una mínima renta, o cuando un negocio, les digo, es rentable. Vamos con Adorno. Ya en los últimos, ya me he pasado, disculpen, pero en los últimos 10 minutos, pues sí, espero dar cuenta de cuál fue la crítica de Theodor Adorno. Vemos ya este mercado que se adaptaba a las necesidades de los individuos y que ya no solo establecía prioridades por sus necesidades básicas, sino que además es capaz de estudiar sus preferencias, sus dinámicas de consumo, sus tendencias, y a partir de allí satisfacerlas para obtener las ganancias y mantener este círculo de la economía. El trabajo sigue siendo una fuerza, la fuerza de trabajo sigue siendo el motor de la economía, sobre todo el trabajo mal remunerado o no remunerado, porque un trabajador, aunque el producto en conjunto genere miles de dólares, proporcionalmente le quedan muy pocos dólares a él fruto de ese trabajo. La economía mixta, esta economía neoclásica, algunas veces apostaba por darle un poco más del salario establecido al trabajador, y esto le llamaba utilidades. Entonces el trabajador percibe, además de su salario,
una participación de las utilidades de las empresas. Son como bonos al final del año proporcionales a la sobreproducción de una industria. Pero todo está perfectamente mecanizado a estas alturas, ya mediados del siglo XX. La guerra se volvió un negocio, las dos guerras mundiales fueron un gran negocio. Adorno empezó desde Theodor Adorno, filósofo, sociólogo, musicólogo alemán, desde la escuela de Frankfurt, comenzó a criticar toda esta racionalidad occidental que apostaba, recuerdan desde el principio en la Ilustración, por el progreso técnico, el progreso científico, por la ciudadanía activa, la participación de todos. Toda esta razón técnica que le llama, se volvió una razón de dominio. Y entonces la vida de los seres humanos se empezó a ver simplemente como un producto, como una cosa que se utiliza y se desecha, sin más. Si se puede reciclar, pero mejor que venga otro producto. Y ahora estamos hablando de vidas humanas y de esfuerzos laborales. ¿Cuál era la estructura que estaba usando Adorno? Precisamente un rescate del pensamiento de Marx. A pesar de que la Unión Soviética dijo, este es el socialismo que estableció Marx, en el fondo la estructura que estaban usando, este materialismo dialéctico, este dialmat, pues tenía un tinte perfectamente autoritario, que no estaba dando condiciones de libertad a los trabajadores, como prometía el marxismo original. No estaba liberando a los seres humanos de esta alienación, de esta enajenación o explotación. Adorno se dio cuenta de que necesitaba una estructura crítica para explicarse todas estas doctrinas económicas, todo este desarrollo que había perjudicado más de lo que había prometido aportar. ¿Cómo es posible que la Europa de las libertades, la Europa clásica, la Europa de la cultura, haya generado entre 1939 y 1945, cómo es posible que haya generado 50 millones de muertos? ¿Qué pasó aquí? ¿No íbamos avanzando hacia el progreso? ¿No estábamos desarrollando las capacidades humanas en ciencia y letras? Este bloque, pues pequeñito bloque mundial comparado con grandes territorios como la India, como toda América Latina, como China, como el norte de Asia, como el Medio Oriente, esta pequeñita realidad que es Europa, el bloque occidental, se destruyó a sí mismo después de presumirse como los evangelistas de la civilización y los autores de la máxima y más refinada cultura. Adorno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Fue producto de una irracionalidad? ¿Fue producto de un fracaso, de una incultura? ¿No? Toda esta maquinaria que se estableció, por ejemplo, en los campos de concentración, estaba siguiendo todas las pautas de la razón técnica ilustrada. Luego se justifica que, por ejemplo, dicen que Hitler y los nazis pues estaban enfermos, pues eran psicópatas, y en tanto psicópatas, según la ley, son inocentes. Y Adorno dice, no, estaban en pleno uso de sus facultades mentales, estaban desarrollando esta razón técnica occidental, instrumental, progresista, y la llevaron a su verdadera consecuencia, porque toda esta retórica él no se la creía del progreso, de la libertad comercial, de la regulación, de la división favorable del trabajo. Todo esto, dice, era una maquinaria
basada en una jerarquía política, ¿sí? Que estos autores de los crímenes de guerra, de los crímenes en los campos, estaban activando, no estaban alejándose de su realidad, no estaban ciegos. Luego los alemanes dicen, es que yo no sabía. Sí sabían cómo estaba funcionando los negocios o cómo todo estaba operando, incluso a nivel de prisioneros. Se sabía perfectamente, no hay excusas. Luego viene la actitud de victimizarse, y Adorno también critica esa victimización porque no da respuesta, no da salida a este problema, a estas consecuencias de todos estos sistemas económicos. Si me permiten unos minutos más, les hablo de la crítica de la industria cultural. ¿Qué pasa después de las guerras? Adorno dice, pues la cultura, este instrumento o esta herramienta que iba a desarrollar la humanitas en el sentido romano o grecolatino, las potencialidades, las virtudes artísticas, físicas, psicológicas, espirituales del ser humano, la cultura se ha degradado al entrar en esta dinámica, en este sistema de mercado de productos de compra, venta y de desecho. Entonces, hoy en el mitad del siglo XX y hoy en día continúan, se puede explicar de la misma forma, pues se lucra con la cultura, se venden productos culturales, se desechan, se tiran. Son productos basura que vienen en empaques, tiras el empaque y luego terminas tirando el producto porque ya no tiene el fin de desarrollar las capacidades del ser humano, sino simplemente darle un objeto más de consumo. Ahí ha sido bajada la cultura. ¿Es problema de la cultura en sí misma? ¿La cultura es mala entonces? No. El problema es que se ha vuelto industria, que se ha tergiversado este sistema y ha entrado en unas dinámicas tremendas. A tal punto, se los pongo como ejemplo, de comprar mentiras. Compramos mentiras, pagamos por ellas hoy en día. Y somos capaces, hemos llegado a tal punto de deshumanización de reírnos de la violencia. La cultura de masas nos vuelve fríos ante el dolor, nos aliena, nos hace otros, nos enajena, nos pone ajenos a las verdaderas dolencias y sufrimientos de los seres humanos, a nuestros propios dolores, a nuestros propios problemas. Y somos capaces de reírnos cuando están matando a alguien, bien la televisión. Somos capaces de comentarlo hasta con morbo. Y eso es un proceso de la jerarquía política que han manipulado todo. ¿Por qué surgió esto? Y volvemos a la crítica de Adorno a los campos de concentración. Pues toda esta estructura racional técnica generó una vida dañada, una vida mutilada, cortada, en un estilo, no solamente físico, que es importante, por supuesto, sino también cultural. Esta Europa de los grandes ideales, de las grandes aspiraciones, es una mentira tal como se plantea hoy en día y como se vive en la realidad. ¿Por qué? Porque esa problemática sobre las masas, ¿qué tiene de malo ser masa? Cuando todos somos iguales, ya se ha conseguido el ideal democrático. Pues resulta que se ha justificado todavía varios crímenes, se han justificado en pro de la igualdad
Entonces Adorno dice, vamos a desentendernos de esta igualdad que oprime, que está justificando un dominio. Y entonces, ¿qué es lo que nos salva? ¿Hacia dónde tenemos que apostar? Hacia las diferencias, unas diferencias reconocidas, que todos somos diferentes y eso es lo que nos puede salvar, ya no apostar por un modelo homogéneo de monopolio de la cultura que nos haga a todos igual, que nos haga a todos consumidores, sin crítica, sin compasión por el dolor propio ni por el de los demás, sin una mínima idea de comunidad. Y, por ejemplo, en el caso de la cultura queda claro que el cine y la radio, sobre todo en el cine, por ejemplo, se sabe cuánto gana un director de una película, se sabe todo el presupuesto que había de por medio. Esto choca totalmente con la idea clásica que teníamos de cultura. ¿Cuánto le costó a Miguel Ángel hacer el David? ¿Cuánto le costó a los indígenas levantar la pirámide de Chichen Itzá en México? No era parte. En el concepto de arte cambiaba, ¿no? Pero no se decía. Y el cine hoy en día te dice, estos son los costos de producción y este actor o a esta actriz se le pagó tantos millones de dólares por participar en esta película. Y ya, son productos, se dicen. Todo está mercantilizado, incluyendo la violencia. Se reproducen esquemas de violencia y lo que para Adorno eran 5 compañeros en una escuela lastimando a otro, en el futuro eran 5 policías torturando a prisioneros. Es muy fuerte. Llegamos a la conclusión, buscando una solución, porque dices, después de todo este panorama tan pesimista, después de demostrarnos que todos estos procesos económicos, estos sistemas, keynesianismo, economía política clásica, neoliberalismo, New Deal, economía mixta no funcionan, pues que nos han engañado, que la razón técnica es una razón de dominio, entonces ¿qué queda? ¿Qué sistema puede, puede salvarse? ¿Qué ser humano puede salirse de esta enajenación, de esta alienación? Y esta es una parte un poco más abstracta, más teórica, pero en el fondo implica también acciones concretas. Ante la falta de compromiso y de responsabilidad, Adorno apuesta por una reconciliación con estos elementos, con compromiso, con responsabilidad, con solidaridad. Pero ¿a partir de qué? No a partir de un altruismo que se puede comercializar, sino dándose cuenta de toda la vida como tal, no solamente contando las historias de los vencidos y los derrotados, sino también todos los desechos y toda la lacra, toda la inhumanidad que ha habido cuando el ser humano se da cuenta de todas las repercusiones negativas que está generando el estilo de vida. En ese momento está saliéndose de las opresiones de este sistema de masas, de esta cultura de masas, porque eso no está contemplado, es una minoría, le da igual al sistema de masas, quiere que consumas. No es simplemente decir, pues ya no voy a consumir y me voy a vivir a la montaña, sino ya que estás en este sistema, hay medios para comprometerse, no solo políticamente, sino socialmente, en este mundo. Una responsabilidad que empieza en la misma existencia. Esto ya tiene que ver incluso con pedagogía, fíjense. ¿Qué papel van a tener los intelectuales? Pues ya no es solo de los intelectuales que se volvieron promotores inconscientes de la mentira, sino que una vez que se da uno cuenta de esto,
Hay que denunciar estas mentiras, denunciar las indiferencias, la frialdad, esta falta de solidaridad ante el dolor. Y es posible entonces considerar a los seres humanos como sujetos en sí mismos y ya no solo como objetos de mercancía, no solo como clientes o personas que me pueden satisfacer mis necesidades. Esto le llama él un proceso dialéctico, precisamente, un pensamiento dialéctico que recopile todo esto todas estas partes negativas, toda esta cosa que solemos negar para mantenernos inconscientes en este proceso. Es un saber de redención que implica aceptar todas las consecuencias que ha traído estos procesos y no perder la esperanza, no estar en un sentido negativo, pesimista, porque como cito en el texto que les pasaré, quien muere desesperado es que su vida entera ha sido inútil. Una vez que se acepta que no es posible cambiar nada y se renuncia a buscar una redención con el pasado y con el presente, en ese sentido, pues ahí no hay vuelta atrás. Pero siempre el ser humano, a pesar de todos esos procesos de dominio, a partir de la economía como una arma, en ese momento, aún así puede todavía rescatarse, es decir, la humanidad no está perdida, no es el fin de la historia, como decía Fukuyama. La idea de decadencia de Occidente, de decadencia del mundo, pues que es el momento de proponer una serie de modelos culturales que rescaten ese ideal de la humanidad, esta humanitas. Parece que estoy resolviendo el materialismo con un idealismo, pero en el fondo les expongo este pensamiento crítico que precisamente busca cuestionar lo que nos ha impreso y obligado y como verdad absoluta, ¿no? Yo espero que después de este panorama tengan preguntas y estaré encantado cuando me conecte con ustedes de atenderlos y poder dialogar. Ya con esto les pasaré el texto, que quizás está un poco más condensado, tiene las ideas mejor trazadas, pero con este video también ayuda a tener un primer contacto que luego espero verlos, aunque sea por la cámara. Muchas gracias por su atención.